Bien, profesora. Buenas noches. Mi nombre es José Limer Santos Guamán de la carrera de Ingeniería Industrial de la sede de Chiclayo. En esta oportunidad voy a explicar sobre la tarea de la semana 10 del curso de Problemas de Desafíos en el Empleo Actual, sobre la pregunta que nos hacemos respecto a si fue o no beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista económico, político, social, ¿verdad? Para esto, yo como mi título principal he considerado un cambio en la estructura del campo, con signo de preguntas, ¿beneficio o perjuicio? ¿No? Nos dice que la reforma agraria ha sido una de las políticas más transformadoras en diversos países, generando intenso debate sobre sus consecuencias en la economía, la política y la sociedad. En primer lugar, según Villamizar en el 2020, nos dice que el 75% de las tierras redistribuidas mejoraron su productividad en la década posterior a la reforma. En consecuente, este dato indica que la redistribución de tierras permitió un uso más eficiente del suelo, impulsando el crecimiento agrícola. Además, refleja que a pesar de sus fallas, la reforma posibilitó un desarrollo sostenible en muchas regiones. En segundo lugar, Paniagua en el 2002 afirma que el 40% de las tierras expropiadas fueron abandonadas o subutilizadas tras la reforma. Por lo tanto, este dato demuestra que la implementación de la reforma no garantizó el éxito productivo en todas las regiones. Asimismo, resalta que la falta de planificación y asistencia técnica limitó el impacto positivo esperado. Ante este problema, hay personas a favor argumentando que la reforma permitió la democratización del acceso a las tierras, del acceso a la tierra, reduciendo desigualdades históricas, ¿no? Contrariamente, contrariamente, otros argumentan que al fragmentar las grandes haciendas se generó ineficiencia productiva, afectando el desarrollo económico en el país. Por eso surge la pregunta, ¿no? Si consideras que si fue o no, si fue, si- por eso surge la pregunta, ¿no? Si fue o no beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social. Para mí, yo sí considero la reforma agraria fue beneficiosa desde un punto de vista político, económico y social. A continuación presentaré la defensa de mi tesis con argumentos sólidos. En primer lugar, considero que la reforma fue beneficiosa porque permitió su redistribución más equitativa de la tierra, fomentando la justicia social. Por un lado, según González, en el 2020 las políticas de redistribución de tierras promovieron la equidad en el acceso de recursos productivos, reduciendo la concentración latifundista. En lo expresado anteriormente, esta afirmación sugiere que la reforma ayudó a corregir desigualdades históricas en la tendencia de las tierras, permitiendo que los campesinos accedieran a un recurso fundamental para su subsistencia. Un ejemplo de esto sería en el caso de las comunidades rurales, que antes de la reforma vivían en extrema pobreza debido a la falta de tierras para el cultivo. Al respecto, tras la redistribución de tierras, muchas familias campesinas lograron incrementar su producción agrícola, mejorando sus condiciones de vida. Por otro lado, Meneses en el 2003 señala que la estructura de la propiedad agraria condiciona el desarrollo de los sectores rurales y la movilidad social. Es decir, la tendencia de tierras no solo tiene un impacto económico, sino también no tiene un impacto económico, sino también que en la organización social y política en las comunidades. Por ejemplo, cuando los campesinos obtuvieron sus propias parcelas, se fortalecieron las organizaciones agrarias, lo que llevó a una mayor representación en sus intereses en el ámbito político. Esto significa que la redistribución de tierras no solo tuvo un impacto inmediato en la producción agrícola, sino que también incentivó la formación de liderazgos campesinos que promovieron el desarrollo local, ¿no? Por lo tanto, queda en evidencia que la reforma agraria fue beneficiosa en el punto de vista político, económico, social, ¿no? En un segundo lugar, considero que la reforma fue beneficiosa, 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 considero que la reforma fue beneficiosa
porque promovió la autonomía en los campesinos, fortaleciendo la participación en la economía nacional. Por lo tanto, por un lado, según Romero en el 2006, nos dice que la autonomía económica de campesinos en el factor de campesinos es un factor determinante en la construcción de sociedades más democráticas y equitativas. En lo expresado anteriormente, esta afirmación indica, indica cuando los campesinos son propietarios de sus tierras, tienen mayores oportunidades de desarrollo y de incidencia en las decisiones políticas del país. Un ejemplo de esto es la aparición de cooperativas agrarias que surgieron tras la reforma, donde los campesinos pudieron organizarse, ¿no? Para mejorar sus condiciones de producción y comercialización. En consecuencia, este modelo permitió que los agricultores tuvieran mayor control sobre sus productos, evitando intermediarios que redujeran sus ganancias. Por otro lado, Flores en el 1998 destaca que las reformas estructurales en el agro han permitido mayor diversificación productiva y acceso a mercados. Es decir, la reforma agraria no solo redistribuyó tierras, sino que también impulsó la modernización del sector agrícola, como por ejemplo el aumento de producción de cultivos destinados al mercado interno y de la exportación, lo que significa que a largo plazo la reforma contribuyó al fortalecimiento de una economía agrícola más competitiva. Por lo expuesto, considero que la reforma agraria fue beneficiosa, ¿no? En conclusión, considero que la reforma agraria fue beneficiosa desde su punto de vista político, económico, social, ya que permitió la redistribución más equitativa de la tierra, fomentando la justicia social. Además, promovió la autonomía de los campesinos, fortaleciendo su participación en la economía nacional. La historia demuestra que la equidad y la tendencia de tierras es clave para el desarrollo sostenible y la estabilidad social. Reflexionar sobre estos procesos nos permite comprender la importancia de implementar políticas agrarias que garanticen un crecimiento exclusivo y equitativo, ¿no? Muchas gracias, esto sería todo. Docente, muchas gracias.